buenos días en este domingo de mayo florido y hermoso, tan primaveral como esta mujer americana de 74 años. Empezó a hacer ejercicio para adelgazar y también para controlar la tensión y el colesterol y desde entonces no ha parado. Después os contamos su historia. Hoy vamos a hablar también de los alimentos ricos en proteínas que necesitamos para tener una buena masa muscular después de estar tantos días encerrados. Hablaremos también del café y de sus beneficios reales para la salud. Y con nuestro médico de familia nos vamos a fijar en el dolor de espalda y en el asma, también en la rinitis. Cuidado con las alergias, tenemos que cuidarnos para tener una buena salud, como hace nuestro primer protagonista, un actor como la copa de un pino, Alex O'Doherty. Me he montado un gimnasio en mi casa fundamentalmente para no tener excusas para no ir a hacer deporte. Empecé por comprarme una bicicleta, luego ya me piqué, me compré una elíptica y luego este tipo de cosas son relativamente fáciles de ubicarte en casa. A las 7, 7 y pico ya estoy haciendo algo y a las 9 ya estoy desayunado y listo para el ataque. Y entonces ya me siento mejor. Este cacahuete sirve para hacer muchísimas cosas. Y luego viene tu perra y te chupa la cara. Cosa que... porque estoy en su cama, ¿ves? Bueno, pues ya estoy de persona y vamos a cocinar algo rico y sano y natural. Voy a cocinaros una cosa muy sencilla, que son verduras al horno que yo hago. Es posiblemente lo primero que empecé a hacer cuando empecé a cocinarme yo para mí, que es una cosa no solamente muy sana, sino muy útil porque te sirve como guarnición para lo que quieras. Tengo un canal de YouTube, vino mi madre un día aquí y las cocinamos juntos y desde entonces fue tan guay que decidí aprender todos los platos que ella pues ha hecho toda la vida. Escúchame, voy a hacer la verdura al horno, pero tú le hacías algo con eneldo, ¿era? ¿O con cómo le hacías? Sí. ¿Qué le pones? Oye, ¿Qué? un saludo para todos los que estén ahí, de mi parte. Un saludo para todos los que están viendo el programa de Saber Vivir. Exactamente. Ahora mismo este simplemente sería un plato que podría ser así, pues eso, verdura al horno y punto. Si al mismo tiempo le quieres añadir aquí un pescado, por ejemplo, una dorada, una lubina, lo que quieras, con el mismo tiempo que hace la verdura, hace el pescado y está buenísimo. Soy un imbécil. Esto de ser actor, como dicen, yo a los 9 años empecé a estudiar piano y solfeo y a los 15 ya decidí que quería ser actor y desde entonces no cambié. Si tienen problemas para dormir a su perro, ya saben lo que hacer. ¿Qué te ha parecido? Aplaude. Aplausos. Hay que cuidarse dentro de casa y también fuera cuando salimos a tomar aire fresco. Y si nos quedamos en casa tenemos que abrir las ventanas para que nos entre oxígeno. ¿Y tú qué tal respiras? ¿Respiras quizá con dificultad? Entramos a la consulta a domicilio de nuestro médico de familia. Muy buenos días, doctor Fabiani. Una semana más pasamos consulta desde casa, hoy con la puerta bien cerrada y las ventanas bien abiertas para ventilar, porque hay que ventilar por salud. Bueno, es que ventilar es especialmente importante ahora que estamos más horas en casa que nunca, Miriam. Hay que ventilar para renovar el aire y también para que salgan los virus. Porque, Miriam, las ventanas no hay que cerrarlas para que no entren los virus, hay que abrirlas para que salgan. Lo que pasa es que es verdad que por las mismas ventanas que salen los virus entra el polen. Así que si en casa tenemos a alguien que sufre de alergia primaveral, pues tenemos que abrir para ventilar, sí, pero hacerlo durante poco tiempo y evitando las horas extremas del día, que es cuando los niveles de polen están más altos. Claro, ya estamos en tiempos de alergia y entre el polen que nos entra por la ventana, el polvo que podamos tener en casa, las personas alérgicas lo están pasando peor. ¿Qué consejos damos a todas ellas? Hay un consejo que es fundamental, si tenemos alergia primaveral a diferentes pólenes, es combatir el polen, es evitar el polen. Una de las medidas la acabamos de decir, ventilar poco tiempo y evitando horas extremas del día. Otra, tenemos que evitar ir por las zonas ajardinadas, donde el nivel de polen es mayor. Hay que evitar en lo posible el uso de la bicicleta o si vamos en el coche, conducir con la ventanilla bajada, porque es una entrada de polen que nos está impactando. Utilizar gafas cuando vayamos por la calle y una mascarilla, así que la mascarilla se vuelve doblemente útil en estos momentos. Y en cuanto lleguemos a casa, muy importante, cambiarnos de ropa, porque aunque nosotros no lo notemos, esa ropa lleva polen y tenemos que quitárnosla para que deje de influirnos y lavarnos, enjuagarnos bien la cara y las manos para quitarnos los restos que llevemos.
Unido a eso, en la limpieza diaria doméstica hay que evitar el plumero y la escoba y cambiarlo por la aspiradora, que disminuye las posibilidades de movilizar el polen que se ha depositado en la superficie. Y este consejo de limpieza es muy importante también en otra alergia muy habitual, que es la alergia al polvo, a los ácaros del polvo. Ahí, además de utilizar el aspirador, tenemos que evitar el uso de alfombras o moquetas o grandes cortinajes donde tiende a acumularse el polvo. Y mucho cuidado en la habitación de los pequeños que sufren de alergia al polvo con esos peluches que tienden a retener mucho polvo y pueden agravar los síntomas de esa alergia. Si afinamos un poco el oído, escuchamos ya la banda sonora de esta época del año, los estornudos de los que ya hemos hablado en este programa, pero también la tos y otros ruidos como por ejemplo los de la rinitis, los ahogos, los pitos. ¿Son señales siempre de que hay alergia? Siempre no. Pero es cierto que si de repente empiezo con ese picor nasal, con ese agüilla por la nariz, que a veces se alterna con momentos de más congestión, con estornudo repetido y una tos que a veces asocia a los famosos pitos, o me parece bastante probable que sea alergia. Sobre todo si siempre me ocurre en el mismo momento del año, o se aumenta cuando hago ejercicio, cuando estoy al aire libre o a veces por la noche. Pero es verdad, Miriam, que como tenemos que estar especialmente alertas respecto a posibles síntomas de infección por coronavirus, ojo a si esa tos o dificultad respiratoria asocia fiebre alta, dolor de cabeza intenso, gran dolor muscular, mucho cansancio, porque no son síntomas habituales en los cuadros de alergia. Lo cierto es que el ahogo en tiempos de coronavirus nos preocupa más que en otros momentos. Si hay ese ahogo, esa dificultad para respirar, ¿cómo sabemos si es por una enfermedad respiratoria o no? Por una infección respiratoria. La verdad que es un poco difícil, Miriam, porque al final la sensación de la persona es que me ahogo, que me falta el aire. Y hay veces que ni siquiera hay un problema de salud. O sea, por ejemplo, si hacemos un ejercicio físico importante, si nos ponemos al límite, nos tenemos que parar. ¿Por qué? Porque nos falta el aire. Y ahí no hay ningún problema de salud. Hay veces que el problema no es ni siquiera físico. Por ejemplo, en las crisis de ansiedad, la persona nota que le falta el aire. Y aunque realmente no hay ningún problema respiratorio, siente esa sensación de que le falta aire o de que se ahoga. Pero luego efectivamente hay problemas físicos que no son puramente respiratorios, pero que producen esa sensación. Por ejemplo, la anemia importante. En la anemia importante hay tan pocos glóbulos rojos que hay un problema en el transporte del oxígeno y al final siento que me falta el aire, o en la insuficiencia cardíaca, que también aparece esa dificultad respiratoria. ¿Y si el ahogo es por una enfermedad respiratoria? Uno lo hemos comentado, que es esa dificultad respiratoria que aparece en el asma, en el contexto muchas veces de la alergia primaveral. Pero hay otras, por ejemplo la bronquitis aguda, que típicamente está producida por virus respiratorios, la bronquitis crónica directamente asociada al consumo de tabaco, así que ahí tenemos una pista sobre cómo podemos prevenirla, y las neumonías, tanto las neumonías producidas por bacterias como producidas por virus. La verdad es que hay múltiples patologías respiratorias que pueden producir ese síntoma. Qué angustioso es quedarse sin aire, no poder respirar. Las personas asmáticas lo saben bien, dicen que es como ahogarse en el fondo del mar. Nos lo cuentan en esta llamativa campaña, que el asma no te pare. Nos lo avisa la Sociedad Española de Neumología. Hay muchas personas que tienen asma y no lo saben, no están diagnosticadas, doctor Fabiani. ¿Cómo es el ahogo por asma? El ahogo por asma se produce porque se cierra el bronquio, Miriam, y en esta situación ese ahogo se acompaña de una tos que suele ser seca, de los famosos pitos que muchas veces el paciente nota y describe perfectamente, esos pitos, esos silbidos en el pecho, cuando respira profundamente, cuando intenta coger aire. Algo muy frecuente, y es que tanto la tos como el ahogo empeora con la actividad física, al estar al aire libre en zonas ajardinadas o por la noche. Y una cosa que se repite mucho es una sensación que describen de opresión en el pecho, como que cuesta trabajo hinchar el tórax al respirar. Eso unido a algo que saben muy bien también, y es que estos síntomas suelen mejorar rápidamente cuando utilizan los inhaladores de rescate, algo que siempre deben llevar encima. ¿En esta época del año los asmáticos lo pasan peor?
Sí, lo suelen pasar peor porque la mayoría de los casos de asma es el asma extrínseco, el asma alérgico que llamamos, y gran parte de ellos son por alergia al polen, y ya sabemos que en esta época los niveles de polen son muy altos. Por eso es tan importante que las personas que sufren este tipo de asma hagan correctamente su tratamiento y pongan en marcha esas medidas que hemos dicho de evitar el polen, o si no pueden pasar lo regular. Hay que estar muy pendientes estos días de los ahogos, de la tos, porque pueden ser síntomas de asma, pero pueden estar también asociados a una infección por coronavirus. Así que vamos a conocer mucho más sobre este microbio, enemigo público número 1, de la mano de un científico español experto en él. Muy buenos días, doctor Javier Cantón, virólogo, bioquímico y experto en coronavirus. Te hemos escuchado alguna vez decir que este es un virus con muy mala leche. ¿Por qué dices eso? Bueno, gracias por invitarme a tu programa. La cuestión de este coronavirus es que es capaz de transmitirse durante varias semanas incluso, pese a que la persona no esté manifestando síntomas, que es algo que otros coronavirus no hacían. Por lo tanto, encuentra una forma de transmisión muy rápida, muy eficiente y frente a la cual es muy difícil detectarlo. Javier, quizás sea especialmente importante, ¿no?, que recordemos que hay que mantener esas medidas que llevamos mucho tiempo repitiendo, porque con esta nueva fase de ir saliendo de casa, pues esto del lavado de manos, del distanciamiento social, de la mascarilla, lejos de ser medidas que dejemos atrás, tienen que hacerse ahora especialmente importantes, ¿no crees? Completamente de acuerdo, estamos en una situación en un punto de inflexión muy importante y tenemos que mantener las medidas de higiene, las medidas de prevención como usar mascarillas, mantener distancia social, porque si no una segunda ola es muy probable que ocurra. Probablemente estas medidas sean la clave de esta nueva forma de convivencia que vamos a tener que hacer, sobre todo en un periodo que llega, ya está aquí cerca de la mano, como es el verano, con época de ocio, y donde tendemos más a reunirnos, ¿no? Quizás las claves de esa nueva convivencia segura sea mantener esas medidas. Sí, nos va a condicionar completamente la forma en la que nos relacionamos, sobre todo mientras no tengamos vacunas y especialmente la población de riesgo. Entonces, para que no haya una segunda ola, vamos a tener que adoptar ciertas medidas con las que no estamos familiarizados, pero que lo estaremos muy pronto, y muchas de ellas puede que las importemos de lo que se hace en el laboratorio después de haber estado trabajando con virus antes de entrar, por ejemplo, a casa de unos amigos o de unos familiares, para no llevar el virus con nosotros. ¿Qué me dices de las mascarillas caseras? Pues son mascarillas que no son especialmente eficientes por sí solas porque no filtran, no tienen la capacidad de filtrar las partículas más pequeñas en las que podría viajar el virus. Sin embargo, estas mascarillas caseras unidas a distanciamiento social y estas medidas de contención sí que proporcionarían un ambiente en el que el virus le costaría muchísimo más expandirse. Javier, y una cuestión que durante mucho tiempo generó dudas incluso entre los propios científicos y sanitarios era respecto a la diferente incidencia en algunos países, ¿no? Algunos como el nuestro, como Italia, con niveles más altos, y se llegó a apuntar si había una cuestión genética de base. Yo no sé cuánto hay de genética y cuánto hay de cómo vivimos, de cómo nos relacionamos. ¿Tú qué piensas en ese sentido? Bueno, se están haciendo algunos estudios para evaluar si la predisposición genética es un factor importante en todo esto. De momento nada consolidado. Sí es cierto que durante el primer mes o los primeros 2 meses, hasta que se detecta el primer infectado, ya sabemos que probablemente teníamos asintomáticos en cualquier país, y el hecho de cómo vivimos en España o en Italia, la forma de relacionarnos, del contacto, favorece mucho este tipo de virus. ¿Cómo influye, por otro lado, el estilo de vida? Porque nosotros en Saber Vivir siempre defendemos que hay que tener un estilo de vida saludable, comer bien, hacer ejercicio, no consumir tóxicos como el tabaco, por ejemplo. Bueno, pues es otra de las claves, porque se sabe que el sistema inmunitario es sensible a nuestra alimentación, a nuestro nivel de estrés, al ejercicio físico que hagamos. Entonces, todo lo que sea alimentación saludable, hacer ejercicio en la medida en la que uno pueda, y cosas como el tabaco, que precisamente afecta a los pulmones y disminuye tu capacidad respiratoria, empeorarían el desarrollo de una enfermedad de este tipo, claro. Pues muchísimas gracias, Javier Cantón. Gracias a ti sabemos un poco mejor qué va a ocurrir en las próximas semanas con el coronavirus, que nos trae de cabeza. Pues muchísimas gracias y espero que se solucione rápidamente. A nosotros ahora nos toca seguir cuidándonos después de tantos días encerrados. Nos puede doler un poco la espalda, así que toca estirar la musculatura. Vamos a ello. Hoy os voy a presentar una sencilla serie de posturas de yoga para estirar y fortalecer la espalda. ¿Cómo podemos utilizar la silla para
estirarnos, alinearnos y fortalecer la espalda. Vamos a separar más los pies, vamos a ir permitiendo que el tronco vaya avanzando, voy soltando los brazos entre los pies y si tengo posibilidad voy relajando la zona del cuello, soltando la cabeza. Sentarnos de lado con los pies separados y observando que las rodillas están encima de los tobillos. Nos sentamos suficientemente atrás y una vez que tenemos la columna estirada podemos girar. Solo entonces agarramos el respaldo y manteniendo el estiramiento y la alineación vamos girando. Nos ayudamos un poco de las manos, alivia las molestias de la zona dorsal. Volvemos al centro y hacemos el otro lado. Desde aquí, desde la cadera voy bajando. Me quedo con las manos en el respaldo, sea en el asiento, pero la espalda estirada. Entonces mis piernas alineadas verticales, la espalda estirada, el pecho abierto. Los pies separados, el ancho de la cadera. Y vamos a dar un paso atrás con el pie izquierdo. Orientamos la pelvis, el pecho al frente, piernas firmes y estirando la columna avanzamos. Manos en el respaldo si tengo más dificultad o manos en el asiento si tengo más flexibilidad. Me quedo sentada al borde de la silla y hacia la pared. Los pies separados el ancho de la cadera. Estiro la columna, abro el pecho y voy a ir con la palma de la mano muy abierta estirando mis brazos hacia arriba, vigilando no empujar las lumbares hacia adelante. Los brazos se estiran del todo y voy ayudando a fortalecer la zona dorsal y estirar la parte baja de la espalda. Una postura tumbada muy sencilla y muy eficaz. Me coloco en esta postura sobre los antebrazos y los pies pegados a la pared. Simplemente me tumbo, los brazos los giro, ajusto los hombros, palmas hacia arriba y muy despacio voy empujando los pies en la pared. Me voy arrastrando de manera que el antideslizante tira de mis nalgas y de mis trapecios hacia abajo. Os animo a practicar yoga cada día para contribuir a vuestro bienestar físico y mental. No me extraña, doctor Fabiani, que haya tantos dolores de espalda. Fíjate en este dato, la mitad de la población sigue sin hacer ejercicio físico, incluso en estos meses de confinamiento. Pues mal estamos haciendo, porque esa falta de ejercicio físico, ese abuso del sofá, es una de las claves fundamentales del dolor de espalda. Y mantenerse activo es la clave para combatirlo. Dime cuánto te mueves y te diré por qué te duele. Miriam, es fundamental que nos mantengamos activos para prevenir esos dolores de espalda. Yo lo hago incluso los domingos, antes o después de saber vivir. Venga, dame más recetas para prevenir el dolor de espalda. Una receta clásica de toda la vida, de las madres en casa, ¿no? Niño, siéntate derecho. Esto te lo habrán dicho a ti alguna que otra vez. La peor postura realmente para la espalda, la peor de todas, es la que dura mucho tiempo. O dicho al revés, la mejor postura es la que menos tiempo dura. Hay que cambiar habitualmente de postura, moverse, caminar, pasear, evitar las posturas prolongadas, porque la espalda necesita esa actividad para mantenerse activa, para mantenerse con buen tono y que así pueda hacer frente a nuestra actividad diaria. Pongamos que no hemos podido evitar ese dolor de espalda, que nos duele y que no vamos al médico. ¿Qué pastilla nos tomamos? ¿Analgésico, antiinflamatorio o relajante muscular? A ver, no corras tanto, te has tirado muy rápido a las pastillas. Lo primero, calor local. Aplicamos un poquito de calor local, que muchas veces esto alivia muchísimo. Si hace falta algún tipo de pastilla, siempre por seguridad primero, analgésicos. Que vemos que queda corto, que no es suficiente, podemos utilizar algún antiinflamatorio y en algunos casos puede ser necesario un relajante muscular. Pero recordemos algo fundamental, mantenerse activo también en esos episodios de dolor de espalda. Está demostrado que las personas que tienen una lumbalgia, un lumbago, y se mantienen activas, la intensidad del dolor baja más pronto y además se soluciona más rápidamente, tienen menos días de dolor. Así que una clave fundamental es mantenerse activo a pesar de tener el dolor. Más ejercicio, menos medicación. Oye, y una alimentación saludable, ¿cómo nos puede ayudar con esos dolores de espalda?
nos puede ayudar en la misma medida en la que nos ayuda a hacer ejercicio, porque nos ayuda a controlar también el peso. El peso, esas barrigas que vemos por ahí, Miriam, no son especialmente amigos de la espalda, no vienen especialmente bien. Así que hacer ese ejercicio, primero para fortalecer la espalda y mantenerla activa y flexible, y por otro porque nos ayuda a controlar el peso, pues son dos claves fundamentales unidas a la alimentación para prevenir estos episodios. El sobrepeso no va bien para nada, ni para el dolor de espalda, ni para nada. Muchísimas gracias, doctor Fabiani. Vamos a hablar ahora de un alimento de temporada al que seguro que das tu bendición. Es la legumbre más tierna. Salimos un momentín de casa para irnos al huerto a por habas. Pues a ver, estamos en plena temporada de habas ahora. Estas son recién recolectadas, como está tan tierna, ni siquiera se abre por donde tiene la hebra, troncha por cualquier sitio. Y se ven los granos, rodeadas casi de algodón, como ves. El grano está dulce, eso tal cual, con un poquito de cebollita, es un manjar. Si lo acompañas con un poquito de gamba, gambón, langostino o gabante, carabinero, ya lloras. Si no se puede doblar casi apenas, ¿vale? Y troncha, es que está muy fresca, recién cogida. Según vaya pasando el tiempo va perdiendo humedad y se va poniendo cada vez más blandita. Y vamos a poder conseguir incluso doblarla cuando se empieza a arrugar la piel, ya es que está incluso empezando a estar pasada. Bueno, vamos para adentro y ahora por protocolo de seguridad alimentaria hay que ponerse la mascarilla. Este año, con lo que han crecido, con la humedad que tenemos, parece que estamos en una selva tropical. Sembramos los granos entre el mes de octubre y noviembre. La recolección viene siendo abril-mayo. Es una planta que ponemos normalmente 2 semillas y luego posteriormente dejamos una planta, ¿vale? Esa planta, digamos, ahija, echa varios tallos. Esta aquí es la flor del haba y esta es la que posteriormente está, por ejemplo, ya aquí. Eso ya es una vaina de haba minúscula en la que se ven además los granitos que ya se van formando. Y va a ir creciendo paulatinamente, puede tardar 10 días, 12, 15, ya dependiendo de la temperatura que tengamos. Yo antes estaba vendiendo a hostelería, pero ahora con esta crisis que estamos teniendo, pues ha habido que reconvertirse y ahora hacemos el servicio a domicilio. Se cosecha por la mañana y por la tarde está en su casa. El haba, como mejor se conserva, es metiéndola en una bolsa, en el frigorífico, y la bolsa cerrada, y así puede aguantar perfectamente muy tersa 4, 5 o 6 días. Bueno, pues me voy a preparar el pedido. Venga, a cuidarse. Hasta luego. Muy buenos días, Aitor. Hoy empezamos hablando de la legumbre tierna, de las habas. Son una buena opción para poner sobre la mesa en estos días de confinamiento, porque parece que necesitamos menos calorías, pero a la vez nos está costando menos también ganar peso. Sí, bueno, claro que sí. Además es que cuando hablamos de la cantidad de calorías de la dieta, ni mucho menos la legumbre es nuestra enemiga. Es un alimento súper interesante, un alimento además muy saciante, de modo que esta tradición que muchas veces se tiene en el Levante, en zonas de Murcia, de Almería, de Albacete, de compartir unas habas en el centro de la mesa, es una manera fantástica de incluirla además como aperitivo, una ingesta que quizás no es la más típica dentro de una legumbre. Os animamos a tomar legumbres, pero no necesariamente tienen por qué ser en guiso. Mira, Aitor, yo tengo aquí varias opciones apuntadas, a ver qué te parecen. Ensalada de habitas tiernas, albóndigas de alubias rojas, croquetas de lentejas, hummus, sopa fría de guisantes. Bueno, es que menuda variedad. Al final lo que tenemos aquí es una buena batería de ejemplos de que las legumbres no siempre son guisos y potajes. Hay muchas formas de incorporarla y ahora que viene el buen tiempo yo creo que me voy a quedar con un par que has dicho. Esa de la ensalada de legumbres viene fantástico. Fíjate, siempre tenemos asociado el plato de cuchara de legumbre como plato único. Pues también lo puede ser una ensalada de lentejas, una ensalada de garbanzos fantástica. Y también, como ya vamos a empezar
para poder salir más tiempo, si nos queremos hacer un sándwich o un bocadillo con hummus, estamos también teniendo pues una comida completa porque tiene la proteína de la legumbre. Además, como siempre decimos, tenemos muchas opciones, tenemos las legumbres envasadas, tenemos las legumbres cocidas. Para evitar los temidos gases, ¿cuál es la mejor opción? Bueno, lo primero que habría que hacer es descartar que tenemos un problema digestivo y directamente identificar, vale, me han dado gases las legumbres. Esto le pasa a mucha gente y no hay que preocuparse. Y también vamos tolerándolo. Se debe a que personas que no están acostumbradas a tomar esa cantidad de fibra, pues de pronto su microbiota, sus microorganismos del intestino dicen, ay, esto parece que nuevo. Se lo comen, fermentan y tienen esos gases. Hay algunas especias que ayudan a combatirlas, como por ejemplo el curry, el comino, y también resulta que las legumbres bien remojadas, bien cocidas, provocan menos flatulencias. En este sentido, si tenemos dudas, podemos recurrir a las legumbres de bote, que siempre son una buena alternativa, porque además en el líquido de gobierno, como están más tiempo en inmersión, pasa más parte a este líquido de estas sustancias que provocan gases y por lo tanto van a ser un poco más digestivas. Siempre nos dices que las legumbres tienen proteína de buena calidad. Es lo que necesitamos ahora, precisamente, proteínas para nuestra masa muscular en estos días en los que pasamos tantas horas en casa. Pues sí, completamente. Para mantener una buena masa muscular es importante tener una suficiente ingesta de proteínas, que es algo que muchas veces olvidamos. Y no olvidar que en aquella alimentación, sobre todo de nuestros mayores, para que no pierdan masa muscular, debe haber siempre en las comidas principales o carne o pescado o legumbres o huevo, cualquiera de estas 4 fuentes. ¿Y son tan buenas las proteínas de las legumbres como por ejemplo las del huevo? Pues mira, son completas dependiendo de qué legumbre. Hay algunas que efectivamente son igual de completas que el huevo, como el caso de la soja, el caso de algunas alubias, del garbanzo, una proteína de buena calidad. Y ya que estamos hablando del huevo, hay una duda que abunda mucho entre nuestros telespectadores y es si el huevo, antes de consumirlo, hay que lavarlo. Sabemos que la higiene alimentaria ahora nos preocupa más que nunca. Lavar un huevo puede ser buena idea si lo vamos a usar justo antes. Lo que no se recomienda nunca es cuando regresemos a casa de la compra, en ese momento lavarlo, porque le vamos a quitar parte de la película que lo recubre, van a entrar olores dentro del frigorífico y también va a perder oxígeno el huevo y va a disminuir su calibre, no se va a conservar adecuadamente. Entonces, simplemente al volver de la compra, un cepillado, si está muy sucio, un pequeño cepillado en seco, y luego antes de consumirlo, si nos apetece y no es obligatorio, lo podemos lavar con agua, pero solo antes de consumirlo. Nos preocupa lo que comemos y también lo que bebemos. Hay una bebida que no suele faltar, sobre todo en los desayunos y en la sobremesa, es el café. Esta es la tienda de café más antigua de Madrid. Y son 130 años con nuestro aroma a café fresco y recién tostado, que lo fundamental nuestro es que tostamos el café todos los días, aquí recibimos café todas las mañanas y lo vendemos justo en el momento de la venta al cliente y expresamente molido por la cafetera que tiene cada persona, con lo cual te lo llevas con todo su aroma y con todas sus propiedades lo más intactas posibles. El café arábica es mejor que la otra variedad más común en España, que es la robusta, y una de las características principales es que tiene menos cafeína. Tenemos café de Zambia, de Kenia, Indonesia, Etiopía, ahora tenemos uno de Perú que se cultiva en el Amazonas y en común ellos todo lo que tienen en común es que son de muy buena calidad. La diferencia entre un café arábica cultivado en altura y un robusta cultivado desde el nivel del mar es que el arábica tiene hasta 2 y 3 veces menos cafeína, lo que significa que puedes tomar más cantidad de café. Mira, ¿ves? Esto es lo que llamamos el café verde. Esto es la semilla del fruto del cafeto, lavada con agua de los ríos y secada al sol. Ahora solo queda tostarlo. Es muy importante ir sacando la cala y viendo el punto de tueste. Entonces, el punto de tueste hay que elegirlo por origen. Los tuestes claros es bastante importante. En el momento que se pasa de color, pierden todos los aromas y todos los sabores. El punto de tueste para nosotros es este. Aitor, ¿café o café descafeinado? ¿Con cuál te quedas?
el café normal, el café de toda la vida. Es cierto que el café descafeinado puede ser un buen recurso para aquellas personas que les afecta mucho la cafeína, pero también en el proceso de descafeinado, además de quitarle muchos aromas, le estamos quitando las propiedades saludables, parte de estas funciones que pueden ser interesantes en el café. Entonces, yo me quedaría a nivel de salud y a nivel de también degustación con el café normal. Vale, ¿y café solo o café con leche? Tenemos que tener en cuenta que podemos consumir cualquiera de estas dos bebidas, que ambas son saludables, que lo importante del café no es que tenga leche o no tenga leche, lo importante es que no sea azucarado, esa es la clave, y si nos gustan los cortados, el café con leche o el solo, la modalidad que prefiramos, la podemos mantener, eso no es un problema. Lo que deberíamos como prioridad es ir disminuyendo poco a poco la cantidad de azúcar que tiene añadida, y si es una bebida vegetal, que no tenga azúcar añadido. Hemos hablado de la cafeína del café, pero ¿qué me dices de la teína del té? ¿Qué es más saludable? En realidad, como moléculas, como sustancias, la cafeína, la teína son lo mismo. Lo que pasa es que se le ha cambiado un poco el nombre para decir la teína es esas santinas, esa cafeína que viene del té. Cuando analizamos ambas bebidas y los estudios sobre salud que tenemos de ambas, nos damos cuenta que, por ejemplo, el café sí que tiene mayor concentración de cafeína, sirve para estimular más y la gente, pues solemos verlo que se pone más nerviosa o presta más atención después de tomar un café y no tanto con el té. El té, en cambio, aunque sí que tiene esta función de activación, es mucho más útil para prevenir otras enfermedades. Tenemos muchos estudios que muestran consumos continuados de té que se relacionan con esta prevención de algunas enfermedades dentales, cardiovasculares, una gran capacidad antioxidante. Entonces yo me quedaría como, si buscas salud, podemos priorizar el té un poquito frente al café. Eso sí, y vuelvo a repetirlo, té sin azúcar, que a veces se nos va un poco la mano. Seguimos hablando de bebidas y en ese sentido, en estos días de confinamiento se han observado al menos dos tendencias. La primera de ellas es que ha aumentado la compra de alcohol, especialmente de cerveza. Claro, se compra más porque la gente pasa más tiempo en casa y a lo mejor esa cerveza que antes se echaba en el bar, en el restaurante o incluso un cubate en una discoteca, como hace gente, ahora se está haciendo en casa. Yo espero y confío que no sea tan grande el consumo de alcohol, porque además sabemos que es uno de los alimentos, de las sustancias que más repercute negativamente en nuestro sistema inmunitario. El alcohol es completamente tóxico y va a impedir que nuestro sistema inmunitario funcione como tenga que funcionar. Entonces ahora mismo la prioridad sería reducirlo. Cuanto menos alcohol, mejor. La otra tendencia es que también se están comprando más refrescos, el 20% más. Sí, y probablemente relacionado con esta tendencia y cambio que vimos en el anterior programa, que la gente ya se está acostumbrando a este confinamiento, ya no hay tanta preocupación en la compra y se van buscando un poco los caprichos, y como estamos empezando a tener buen tiempo, la gente siempre piensa en el refresco para refrescarse. Lo primero que tendríamos que decir es que son alimentos superfluos, que no son nada interesantes. Tenemos las versiones sin azúcar, que aunque sean menos dañinas, siguen sin ser idóneas, y sí que yo creo que a la gente que nos ve le podríamos dar algunas alternativas. Mira, hemos hablado de café y de té. El café y el té se pueden tomar con hielo, que vienen fantástico para poder refrescarnos. Y también hoy en día tenemos bebidas alcohólicas sin alcohol que han mejorado mucho, como por ejemplo la cerveza sin alcohol. Así que una alternativa a barajar si queremos cosas diferentes. O también, por ejemplo, hacernos un smoothie en casa, también enfriar un refresco que hagamos casero con cubitos con fruta. Sin duda, la mejor bebida para saciar la sed es el agua, Aitor. Yo no sé si estos días ya de primavera, que cada vez hace más calor, tenemos que aumentar el consumo de agua. Pues mira, deberíamos aumentar el consumo de líquidos en general, pero sobre todo de aquellas bebidas que sean saludables. Fíjate que siempre nos preocupamos cuánta agua debo beber. Tenemos aquí un software que funciona genial, que se llama SED, siempre y cuando hayamos tomado bebidas que sean sanas, que no distorsionen, que no nos cambien mucho esa sensación de sed. Si tú te hidratas a base de refrescos, a base de helados, de polos, obviamente te va a cambiar tu sensación de sed, pero si lo haces a partir de agua o de fruta, de comida, que también ayuda a hidratarnos, no va a haber ninguna distorsión y nos podemos fiar de nuestra sed. Hay que prestar más atención en pequeños y también en personas mayores, que la sensación de sed puede estar un poco alterada.
¿Cuál es la mejor alternativa en este sentido? Tener siempre disponible delante agua, no para estar todo el rato bebe, sino para que no nos dé pereza. Nos ha quedado claro como el agua. Muchísimas gracias, Aitor Sánchez, dietista y nutricionista de Saber Vivir. Una buena salud física debe ir acompañada también de una buena salud mental. Por eso hoy nuestra doctora en psicología nos habla de las adicciones. Adicciones en tiempos de coronavirus. Durante el confinamiento se ha disparado el consumo de dulces y de snacks. ¿Y esto por qué ocurre? Porque muchas veces lo que hay detrás es lo que se llama el hambre emocional. En ocasiones es por una idea del tipo, bueno, pues ya que estamos confinados, bastante tengo, voy a comer lo que me apetezca. Y en otras ocasiones lo que está ocurriendo es que estamos sintiendo una determinada serie de emociones desagradables y como no sabemos bien manejarlas, ¿qué es lo que hacemos? Elegimos alimentos que sean ricos en grasas y en azúcares que cuando los comemos lo que hacen es que sintamos placer porque segregan endorfinas en el cerebro. ¿Cuál es el problema? Que en el momento en el que dejamos de comer, ese placer ya desaparece y necesitamos comer más porque el origen era una emoción desagradable que no hemos sabido regular. Una alimentación sana nos reporta beneficios tanto a nivel físico como a nivel mental. Por eso es muy importante cuando vamos a la compra introducir fruta, verdura, introducir alimentos sanos que podamos comer cuando sentimos hambre, entre horas. Por ejemplo, podemos elegir un chocolate que tenga más contenido de cacao y menos contenido de azúcar, que cuando lo comemos segregamos serotonina y eso nos hace sentir mejor. Sin embargo, tenemos un problema cuando nos obsesionamos en contar el número de calorías que estamos ingiriendo y el número de calorías que estamos quemando y empezamos a ser demasiado restrictivos con la comida y a hacer deporte de forma compulsiva. Un cuerpo sano favorece una mente sana, porque cuando hacemos ejercicio físico sabemos que mejora nuestra función mental y además también nos encontramos mejor, incrementa el bienestar emocional. El problema es cuando ponemos demasiado foco en solo hacer deporte. Otro problema que estamos viendo a lo largo de este confinamiento es cuando dejo de entrenar y dejarlo de hacerlo para mí, para sentirme bien, sino que empiezo porque lo que quiero es subir ese vídeo, esa foto a las redes sociales. Hay mucha gente que se ha enganchado a las redes sociales y que lleva una vida más sedentaria. En definitiva, se trata de aprender a estar a gusto con nosotros mismos y ser conscientes de lo que sentimos. Y cuando sentimos una emoción desagradable, ser capaces de regularla de forma sana, no tener que utilizar la comida, las pantallas para hacerlo. La clave está en encontrar el equilibrio y sentirnos a gusto con lo que hacemos. Detrás de toda adicción hay una obsesión y si hay algo que nos obsesiona especialmente estos días por nuestra salud es el coronavirus. Lo vamos a analizar con una experta química que es Débora García Bello, autora del libro No tocar, ciencia contra la desinformación en la pandemia del COVID-19. Muchas personas viven obsesionadas con el coronavirus, incluso intentan no acercarse a nadie por miedo al contagio. Débora, ¿este es un miedo justificado? Es comprensible, por lo menos, o sea, es un miedo que entiendo porque al fin y al cabo estamos en una pandemia. Por eso considero que el papel de la divulgación científica está en explicar qué es lo que está sucediendo y sobre todo en explicar el porqué de las recomendaciones que nos dan. Porque la gente a lo mejor le cuesta un poco más acatar órdenes, pero si entiende el porqué de esas recomendaciones, pues las acata con mucha más naturalidad. Al final, lo que quiere la gente es entender las cosas y así no tanto actuar con miedo, sino actuar por responsabilidad. Estamos hablando de recomendaciones como ponernos la mascarilla, no tocar nada, respetar la distancia social, lavarnos las manos tantas veces sea necesario. Sí, sabemos que una vía de contagio, la más importante, son las gotículas que expulsamos cuando hablamos, al toser, al estornudar, entonces eso lo tenemos que proteger. Y la medida que sabemos que funciona es mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros. Cuando esto no lo podamos garantizar, porque por ejemplo vamos a ir a un lugar donde no sabemos si vamos a poder acercarnos mucho a la gente, pues entonces nos podemos colocar una mascarilla. O cuando hacemos deporte, que esas gotículas sabemos que se expanden a más distancia de 2 metros, ponernos una mascarilla. Al final la mascarilla quirúrgica, ponérsela es un acto generoso, porque lo que hace una mascarilla es
proteger a los demás, no tanto uno mismo, sino proteger a los demás. Y luego, otra medida muy importante, al final esas gotículas acaban cayendo sobre objetos que luego tocamos y luego nos llevamos las manos a la cara, que es otra vía de contagio. Entonces, por eso es importante lavarnos muy bien las manos y con más frecuencia de lo normal. Y en el otro extremo que decíamos de las personas que viven obsesionadas con el coronavirus son las que viven despreocupadas, las que se niegan a aceptar la situación, que incluso hacen un poco la técnica del avestruz, ¿no? La de esconder la cabeza debajo del ala. Sí, a ver, es una actitud muy humana, pero es una situación grave y esto lo tenemos que entender todo. Yo creo que la palabra clave aquí es la palabra vacuna, y en sentido figurado lo digo, porque una vacuna lo que hace es protegerte a ti de una enfermedad, pero el papel fundamental es que hace de barrera de contención para que tú no puedas contagiar a los demás y al final estás protegiendo al resto. Pues en este caso, nosotros somos una vacuna en cuanto nos comportamos de forma responsable. Las personas responsables actuamos como vacuna porque hacemos de barrera de contención de la enfermedad. Mientras esa vacuna no llega, la vida no para, tenemos que seguir viviendo y eso implica muchas veces tener que salir a la calle. ¿Vamos a poder vivir con la tranquilidad en algún momento con la que vivíamos antes de esta pandemia? En algún momento yo creo que llegará. A ver, como científica, por responsabilidad tengo que decir que no lo sé porque todavía no sabemos cuándo, ¿no? Pero estamos investigando y llegará a través de una vacuna, llegará a través de un tratamiento que se está investigando, estamos investigando cómo es el propio desarrollo de la enfermedad, cómo es ese virus, es decir, llegará más tarde o más temprano y si lo hace será de la mano de la ciencia. Tenemos muchas ganas de ver a nuestros amigos y a nuestros familiares. ¿Nos vamos a poder dar besos y abrazos? De momento no. Lo responsable de momento es no hacerlo. ¿Por qué? Porque tú puedes no tener ningún síntoma, creer que no estás enfermo y realmente sí, porque sabemos que existen los portadores del virus y que son enfermos asintomáticos y pueden actuar como vectores de ese virus y contagiar a los demás. También sabemos que, por ejemplo, las personas que ya han pasado la enfermedad pues no sabemos hasta cuánto tiempo son inmunes, si realmente tienen suficientes anticuerpos como para ser inmunes, entonces podrían volver a contagiarse y podrían volver a contagiar a otras personas. Con lo cual, de momento, precaución y los besos y los abrazos solamente con las personas con las que convivimos. Débora, en un día como hoy, domingo, antes de la pandemia, muchos aprovecharían para reunirse en torno a una mesa, con amigos, con familiares. De momento, esas reuniones, ¿cómo deben ser? Los territorios que están en fase 1 ya se permiten reuniones de un máximo de 10 personas, pero preferiblemente al aire libre, por lo que comentábamos antes, y respetando la norma más fundamental y que quiero que quede clara, que es la distancia de seguridad. Reunirse sí cuando se pueda, cuando entremos en la fase en la que se pueda, y manteniendo al menos 2 metros de distancia interpersonal. Pues a seguir disfrutando de la vida en la medida en lo que se pueda, con mucha precaución sobre todo. Así que, Débora, muchas gracias por todas esas medidas que nos das para luchar contra la desinformación. Muchas gracias. En Saber Vivir seguimos caminando con la ciencia de la mano y eso es algo que siempre hace Marta Verona, nuestra nutricionista en el programa y también cocinera. Vamos a ver cuál es el menú que nos propone para un día, del desayuno a la cena. Hoy os traigo un menú súper original, rico y saludable. Empezamos con el desayuno, vamos a hacer una granola casera. ¿Esto qué es? Son unos cereales que vamos a hacer nosotros. Necesitamos unos 200 gramos de copos de avena integral, aceite de coco, una cucharadita de miel, un puñado de pasas, un puñado de pipas de calabaza, crocante de almendra y coco rallado. Mezclamos todo fenomenal. Y lo llevamos al horno a 180 grados durante 15 minutos hasta que quede todo bien crujiente. ¡Ah! ¡Ya está! No sabéis lo bien que huele. Y esto es genial porque ya tenemos acompañamiento para nuestro yogur, por ejemplo, todas las mañanas, de forma saludable. Ideaza de comida. Mirad, tenemos por aquí bimi. Vamos a hacer un salteado oriental con bimi, setas y tofu, con una salsa muy rica. Me gusta muchísimo el bimi porque es más tierno que el brócoli. Esto nos permite no tener que hervirlo, simplemente lo vamos a saltear y vamos a conservar muchísimo mejor sus nutrientes. Tofu, para los que no sepáis cómo utilizarlo, está buenísimo si lo marinamos. Os cuento la receta. He echado 2 cucharadas soperas de aceite de oliva,
media cucharadita de orégano, media de pimentón dulce y media de ajo en polvo. Vamos a marcar un poquito el tofu en la sartén. Cuando esté doradito incorporamos el bimi, echamos las setas y cuando tengamos todo bien pochadito vamos a incorporar nuestra salsa oriental. Hemos mezclado soja con vinagre de arroz y una cucharadita de harina. Si es integral, mejor. Lo mezclamos muy bien, echamos la salsa sobre nuestro salteado y ya lo tenemos. Y fijaos qué rico. Vamos con la cena, que yo ya me muero. Vamos a hacer cardo y vamos a aliñarlo o a cocinarlo como hacía mi abuela. Receta súper tradicional y buenísima. Cardo con almendras. Pochamos muy bien la cebolla en una sartén. Añadimos las almendras, incorporamos unos daditos de pavo. Yo utilizo pavo porque tiene menos grasa que unos daditos de bacon. Cuando esté pochadito incorporamos el cardo que tenemos ya cocido. Desglasamos, es decir, recogemos todo lo que queda en el fondo de nuestra sartén con un chorrito de vino blanco. Ya se ha evaporado el alcohol, así que lo tenemos. ¡Voilà! Esto está brutal. Y ya tenemos nuestro menú. Os lo recuerdo, empezamos con una granola para desayunar buenísimo. Podéis hacerlo con lo que mejor os venga. Mantened el aceite de coco, la miel y la avena. Y el resto, de verdad, lo que queráis. Compartidme en redes como habéis hecho la vuestra. Para comer os propongo un wok oriental, está buenísimo, tenéis que probar el tofu, pero si no lo hacéis con tofu podéis hacerlo con ternera y con pollo, queda estupendo. Y terminamos con una cena tradicional, un cardo con almendras, hay que recuperarlas porque eso también es salud. A la vista de tus platos, Marta, no me cabe ninguna duda, eres la reina de la cocina. Bueno, soy la reina de la cocina cuando me dejan en casa, eso sí, hay un rey que no debe fallar nunca en nuestras cocinas, Miri. ¿Y cuál es el rey de las cocinas? Sorpréndeme. Lo tengo por aquí, fíjate que tengo un montón de cosas hoy para enseñarte. Aquí el protagonista, el frutero. Tenemos que tener en casa un frutero lleno de fruta, de todos los colores, porque la fruta es fundamental para la vida saludable. Y además es un tip estupendo para ir picando fruta si la tenemos a mano. Oye, y me surge una duda. ¿Tú compras fruta todos los días? Yo compro fruta de 2 a 3 veces a la semana. Intento comprarla siempre así, mira. Piezas de fruta enteras, como este aguacate, para que vayan madurando poco a poco. Cortada no, porque entonces se nos pone peor antes. Y lo que sí que hago, y más ahora que nunca, es tenerla bien limpita. El truco para tener una buena higiene en las piezas de fruta es siempre nos lavamos las manos lo primero, antes de manipularlas, las ponemos debajo del grifo. Si queremos ser más meticulosos aún, las ponemos en remojo 5 minutos con lejía apta para consumo humano. Las dosis las vemos todos siempre en el envase y luego las aclaramos con abundante agua. Fruta lavadita y saludable. Y una vez limpia, Marta, ¿qué hacemos con esa fruta? ¿La guardamos en la nevera o a temperatura ambiente? Una vez limpia tenemos dos factores que afectan, Miri. Si tenemos la fruta bien madura, la metemos en la nevera, que se ralenticen los procesos de maduración, y si no está madura del todo y la tenemos entera, la dejamos aquí en el frutero que madure a su aire. Y en segundo lugar, es súper importante tener en cuenta este truco que muchas veces no nos enseñan, y es saber si es una fruta climatérica o no climatérica. ¿A ti te suena esto de algo? La verdad es que no. Pues las frutas climatéricas son las que siguen madurando una vez se han recolectado porque liberan gas etileno. ¿Cuáles son estas frutas? Yo tengo aquí todas porque además estas que estén juntas. Tengo por aquí el plátano, los aguacates, el kiwi, también la manzana. Todas estas frutas son climatéricas. Y luego están las frutas no climatéricas, las que una vez se recolectan ya no maduran, ya va poquito a poco a temperatura ambiente. ¿Cuáles son? Los cítricos, por ejemplo yo tengo aquí limón, naranjas, las uvas, también tenemos la piña o los frutos rojos, en mi caso tengo por aquí frambuesas. Así que truco, Miri, vamos a intentar no juntar en la nevera o en el frutero frutas climatéricas con no climatéricas. Por ejemplo, no juntes los plátanos con las naranjas o los limones. No juntes las manzanas con las fresas o los aguacates con la piña. Muy bien, y ahora que ya tenemos la fruta lista para comer, se me ocurre pensar en el postre. ¿Qué nos propones hacer con fruta? ¿Cómo te gusta a ti el momento receta, Miri y dulces?
Espero que tengas una servilleta cerca porque Siempre. te va a caer la baba, Y a todos en casa, fijaos lo que tengo por aquí. Esto es un postre con fruta. No os lo vais a creer, así que tenéis que hacerlo. Ahora os doy la receta, mirad. He cortado ya un triangulito, os lo acerco para que lo veáis todos en casa. Que tú me dirás, esta tarta que lleva, mirad, por aquí tengo un trozo de plátano y todo, ¿Tú qué dirías a bote pronto que lleva esta receta, Miri? Pues seguro que cosas muy sanas, por ejemplo, aguacate. Muy bien, eso es, ese brillo, Miri ya se lo está aprendiendo todo, Vas a venir un día a cocinar conmigo. Este brillo se lo aporta el aguacate. Hemos utilizado para esta masa 2 aguacates, 3 plátanos, 2 cucharadas soperas de cacao, 300 mililitros de leche, que podemos sustituirla por bebida vegetal, y hemos utilizado 7 hojas de gelatina para que gelifique. Y tenemos una tarta que parece de chocolate y realmente estamos comiendo fruta. Utilizamos el dulzor natural que nos da el plátano, el recuerdo dulce que nos da el cacao, y en la base hemos puesto avena, dátiles para que se pegue todo y un poco de mantequilla de cacahuete casera. Se nos cae la baba. ¿Qué hacemos con el resto de fruta para sacarle provecho? Otro truco, tengo por aquí coco rallado. El coco rallado nos puede servir perfectamente para decorar esta tarta que te acabo de enseñar. Nos recuerda al azúcar glass, pero estamos comiendo fruta. Y por otro lado, tengo aquí frambuesas. Las frambuesas, cuando nos maduran en exceso, lo mismo sucede con las fresas, las frutas que tienen mucho agua, podemos utilizarlas para hacer mermeladas caseras saludables. Ponemos los frutos rojos, las frambuesas, en un cazo. Dejamos que suelte el agua y es el momento de incorporarle las semillas de chía, que también tengo por aquí. Las semillas de chía lo que hacen es que van a soltar su mucílago, un moco que va a hacer que tenga textura de mermelada, y haremos una mermelada casera con esto. No solo quitaremos el azúcar, sino que lo haremos más saludable, lo enriqueceremos con los nutrientes de las semillas. Riquísimo, pues ya no tenemos excusa para tomar fruta, que como nos dice Aitor, nadie se pone enfermo ni engorda por comer mucha fruta. Por eso os pedimos a todos desde vuestras casas que hagáis vuestros postres con fruta, que nos enviéis, que los veamos, porque saber vivir lo hacemos entre todos, Miri. Y para eso aquí tenéis el correo del programa, las redes sociales de Saber Vivir, la web de Radio Televisión Española, para volver a ver las recetas de Marta, para saber aprender a comer, para conocer también todo lo que tenemos que saber para tener una buena salud mental y física, que la actividad física es muy importante, Marta. Aquí me pillas, Miri, que yo entre plato y plato, mientras que te escucho, pues voy haciendo deporte, porque en la cocina también se puede. Yo estoy haciendo sentadillas, otro día flexiones. Pues fíjate, los siguientes protagonistas han convertido su casa en un gimnasio de CrossFit. Mira. – 45 segundos de ejercicio y 15 de descanso. ¿Al lío? Sí, al lío. ¡Vamos! Nosotros vivimos juntos, somos amigos y somos compañeros en el deporte. Entonces convertimos nuestro salón en un gimnasio. Nosotros hacemos, es verdad que un entrenamiento muy similar al CrossFit. El CrossFit es un entrenamiento funcional de alta intensidad, aúna muchas condiciones que son fuerza, agilidad, resistencia, flexibilidad incluso, mucha técnica. Voy a hacer unas flexiones y voy a hacerlo con una apertura amplia que es para el pecho. Usamos los elementos que tenemos en casa para adaptarnos al medio y las está haciendo con los brazos elevados. El ángulo de la palanca varía. Abdomen siempre protegiendo la lumbar. Se pueden hacer con diferentes grados de apertura. Así trabajamos diferentes grupos musculares. Ahí trabajaríamos más la potencia, la explosividad. Si queremos hacer un trabajo más de resistencia, se hace más lento, más progresivo. Todo el mundo puede hacer CrossFit, pero con cuidado, porque puede ser bastante lesivo. Es muy importante que un experto esté contigo, un monitor, un entrenador, un fisioterapeuta. Ay, Mario, que no puedo subir la manga. Va a explotar la camiseta. Va a explotar. Trabajamos el tríceps, esta zona de aquí, la parte posterior del brazo. Y al siguiente ejercicio vamos a echarle un par de cojines. Te lo pasas muy bien.
Estabiliza aquí bien el core, eso es. Centro de gravedad del cuerpo siempre activo. Como podemos ver, se están contrayendo los músculos de la espalda, se están contrayendo los músculos del hombro. Eso es, trapecio, abdomen activo. Es un ejercicio que implica toda la musculatura del hombro y del brazo, aparte de exigirnos una gran concentración para mantener la estabilidad. Bueno, ¿qué tal, chicos? Queda lo último. ¿Unas planchas? ¡Va! El deporte para nosotros es un modo de vida. Al final, el cuerpo está hecho para moverse. 3, 2, 1... ¡Vamos! Ejercicio para mover las piernas y mover también el corazón. Y para corazón fuerte, este que vais a ver, el de nuestra amiga americana Joan McDonald, de 74 años. Hace solo 3 años el médico le recetó cuidarse más para controlar la tensión y también el colesterol. Bueno, pues dicho y hecho. Ahora va al gimnasio, hace pesas, corre, salta, sesiones de cardio, vamos, que no hay quien la pare. Ha perdido de hecho ya 25 kilos y tiene una masa muscular impresionante, como estáis viendo. Os damos este ejemplo porque Joan sí que ha aprendido a saber vivir. Nos vemos la semana que viene, cuidaos mucho. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you.